Las banderas ondean a media asta en Irán al tiempo que miles de personas asisten a los homenajes al fallecido presidente Ibrahim Raisi, cuyos restos ya se encuentran en Teherán. En tanto, se anunció que las elecciones para determinar quién lo sucederá serán el 28 de junio. España retira a su embajadora en Buenos Aires tras los comentarios del presidente Javier Milei, que además de llamar corrupta a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, calificó al mandatario de cobarde. Ampliamos desde Madrid. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Galant, aseguró que su país no forma parte ni reconoce la autoridad de la Corte Penal Internacional. Esto un día después de que el fiscal Karim Khan pidiera órdenes de arresto para él y para el primer ministro Benjamin Netanyahu por presuntos crímenes de guerra, así como para los jefes de Hamas. A ustedes, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en la capital iraní porque los cuerpos del fallecido presidente Ibrahim Raisi y de los funcionarios que murieron en el accidente de helicóptero del domingo llegaron a Teherán, donde miles de ciudadanos asistieron a rendirles homenaje. Lo mismo ocurrió previamente en la ciudad de Tabriz. Las banderas ondean a media asta en el país cuando se anunció que el 28 de junio se celebrarán elecciones. Al tiempo se inauguró la llamada Asamblea de Expertos, el grupo encargado de elegir al suplente del líder supremo en caso de vacancia. Un país en luto. Miles de iraníes se congregaron en una plaza del centro de Tabriz, en el noreste de Irán, para despedir al presidente Ebrahim Raisi, considerado el sucesor de facto del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. Una caravana con el féretro de él y otras 7 personas fallecidas en un accidente de helicóptero el domingo se abrió paso entre la multitud, que tenían banderas negras y la imagen del mandatario en las manos. Las amenazas del exterior nunca han puesto de rodillas al pueblo iraní. El pueblo siempre ha estado unido contra el peligro a lo largo de la historia. Los restos del helicóptero fueron hallados el lunes tras una compleja búsqueda nocturna. En medio del duelo nacional decretado por 5 días, muchos apelan a la unidad nacional. Que sus almas descansen en paz. La nación es capaz de lidiar con este asunto y todo volverá a la normalidad. Gracias a Dios, vivimos en un país cuya fuerza es la unidad. Nunca podrán dividirnos. Estamos unidos. La Asamblea de Expertos de Irán, el órgano clerical encargado de elegir al líder supremo de Irán en caso de una vacancia, sesionó de manera solemne para rendir homenaje a Raisi y anunció elecciones el 28 de junio, mientras que el líder supremo Ali Jamenei designó al vicepresidente Mohammad Motber como nuevo presidente interino. Las honras fúnebres se prolongarán hasta el jueves y su entierro final será en el santuario del Imán Reza en Mashhad, según medios oficiales iraníes. Vamos a España, que anunció que retira a su embajadora en Buenos Aires tras los comentarios del presidente Javier Milei, que además de llamar corrupta a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, calificó al mandatario de cobarde y reiteró que no pedirá disculpas. Marina Colorado, corresponsal de France 24, nos ampliaba previamente. Bueno, es que han sido 3 medidas en 3 días. Primero, el domingo, la llamada a consultas de la embajadora española en Argentina. El lunes, una reunión con el embajador argentino aquí en Madrid. Y finalmente, hoy, el anuncio de la retirada permanente de la embajadora española, que permanecerá aquí en Madrid. Así lo ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de hoy. De esta manera, la Embajada Española en Argentina se queda con representación tan solo a nivel de encargado de negocios. Y es que este es un paso más a la espera de una posible, aunque muy improbable, disculpa del presidente de Argentina, Javier Milei, que, como bien decías, ha dicho que no se va a disculpar, que él ha sido el agredido y que ha insistido en insultar al presidente del gobierno llamándolo cobarde y diciendo que su mujer, Begoña Gómez, tiene causas abiertas. De hecho, con respecto a esto, hoy la Policía Judicial de España ha hecho público un informe en el que no encuentran indicios de ningún tipo de delito por tráfico de influencias relacionado con Begoña Gómez. El ministro de Asuntos Exteriores ha dicho que España no tiene ningún interés en escalar esta disputa, pero que tenían la obligación de defender la dignidad y soberanía de las instituciones españolas, más aún cuando estos insultos se han dado desde la propia capital de España. Y es que eso es lo que más ha molestado a España y dicen ser un caso único por esto. Y para comparar con otras riñas diplomáticas que ha habido en los últimos tiempos entre España y otros países, ni siquiera
con la guerra de Rusia en Ucrania se llamó a consultas al embajador en Rusia, tampoco lo hizo con Israel, pese a que Israel sí llamó a consultas a su embajador. Y la única instancia en la que España ha roto relaciones diplomáticas con un país fue en 1980 con Guatemala, tras el asalto a la embajada española en Guatemala, un asalto que terminó con la muerte de casi 40 personas. Cambiamos de tema. Israel pidió a las que llamó naciones civilizadas que rechacen la petición de órdenes de captura contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant en la Corte Penal Internacional. Esto luego de que el primer ministro británico Rishi Sunak asegurara que la decisión, que incluye órdenes de captura contra 3 líderes de Hamas, es lamentable. Previamente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rechazó que se equipare a Hamas y al gobierno israelí. Palabras que replicó el ministro de Defensa Gallant, que agregó que su país no forma parte ni reconoce la jurisdicción del tribunal. El intento del fiscal Karim Khan de cambiar las cosas no tendrá éxito. El paralelo que ha trazado entre la organización terrorista Hamas y el Estado de Israel es vergonzoso. El Estado de Israel no hace parte de la Corte y no reconoce su autoridad. El intento del fiscal Karim Khan de negar al Estado de Israel el derecho a la legítima defensa y a liberar a sus rehenes debe ser rechazado de plano. Entre tanto, al menos 7 personas perdieron la vida y otros 9 palestinos resultaron heridos en Jenin, en Cisjordania, en medio de una nueva redada del ejército israelí. Las fuerzas israelíes argumentan que están combatiendo a supuestos terroristas, pero los palestinos dicen que las redadas son mortales, incluso si no oponen resistencia. Recientemente, el ejército de Israel desplegó más tanques y vehículos en Cisjordania, al tiempo que continúa su ofensiva en la Franja de Gaza, donde los muertos son más de 35.600 según las autoridades gazatíes. La justicia francesa inició el primer juicio en ausencia por crímenes contra la humanidad cometidos en la guerra en Siria. Los juzgados son 3 allegados al presidente Bashar al-Assad. Previamente, nuestra periodista en París, Erika Olavarría, nos ampliaba. Efectivamente, son 2 delitos: complicidad por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra por la expropiación de una casa durante el conflicto sirio. Recordemos que los acusados son 3 altos responsables del régimen sirio. Ellos ya no están en sus cargos, pero tenían que ver con la inteligencia del régimen de Bashar al-Assad, en la inteligencia en general y también en lo que era la fuerza aérea. Uno de ellos todavía, de hecho, es uno de los asesores de Bashar al-Assad, Ali Mamlouk. Ellos normalmente son juzgados por la desaparición de un padre y su hijo franco-sirios. Desaparecieron el año 2013, se presume que fallecieron torturados en el aeropuerto Metze de Damasco, uno de los principales centros de tortura del régimen sirio. Su familia el año 2018, es decir, 5 años después, recibió los certificados de defunción y es allí cuando la justicia francesa, como ellos son franco-sirios, toma esta investigación en sus manos y decide hacer este juicio, un juicio en el que obviamente los 3 acusados no comparecen, es sobre todo un juicio simbólico. Ellos se exponen a cadena perpetua, pero no están aquí, tampoco hay abogados, solamente están las partes civiles, que son el hermano del padre, Mazen Dabag, y su cuñada, y obviamente varias instituciones de derechos humanos internacionales. Cambiamos de tema porque Australia y Nueva Zelanda enviaron aviones a Nueva Caledonia para evacuar a sus nacionales. Esto cuando se cumplió una semana de la declaración de emergencia de las autoridades y tras 9 días de disturbios que hicieron además que el paso de la llama olímpica por el territorio francés de ultramar fuera cancelado. Hoy la Fiscalía aseguró que los daños a unos 400 negocios fueron planificados. La tensión continúa en aumento por el rechazo de la población originaria de la isla a una reforma electoral aprobada en París que amplía el padrón electoral para permitir a los franceses llegados al territorio votar. El presidente Emmanuel Macron visita el archipiélago esta tarde. Gabriel Cochon tiene los detalles. Coches quemados bloquean las carreteras en Nueva Caledonia. Solo los vehículos blindados pueden retirarlos. Cerca, un tractor hace el trabajo pesado, escoltado por algunos de los cerca de 600 militares que han sido movilizados para recuperar el control de esta importante ruta. Esta carretera de 60 kilómetros une el centro de la capital Nouméa al aeropuerto internacional de la Tontuta. Estamos progresando, nada menos que 76 controles han sido destruidos en la carretera que une Nouméa con su aeropuerto. Aún queda mucho camino por recorrer antes de que las cosas vuelvan a la normalidad, pero estamos decididos a restablecer el orden, que es un requisito previo para el diálogo.
Tras la última reunión del Consejo de Seguridad, la tercera en menos de una semana, el presidente Emmanuel Macron dijo que se podían ver progresos en el restablecimiento del orden. Sin embargo, todavía se observan largas filas en las entradas de los supermercados y aún hay escasez de alimentos en las estanterías. Los habitantes desean que se retomen los servicios públicos. D'abord la poste, j'aimerais bien que ça ouvre un peu pour pouvoir récupérer de l'argent. En primer lugar, me gustaría que los correos abrieran para poder recuperar algo de dinero, porque hay mucha gente a la que no le queda dinero. Eso se va a convertir en un problema crucial. Hacemos lo posible, pero también hay una cuestión de higiene. Creo que eso va a traer enfermedades. Ratas, moscas, es un horror la basura. Finalmente, el aeropuerto de la capital, cerrado desde hace una semana, permanecerá sin vuelos comerciales hasta el jueves, a pesar del pedido de varios países para poder evacuar a sus ciudadanos. En Reino Unido, el primer ministro Rishi Sunak ofreció disculpas en medio del mayor escándalo de sangre contaminada que afectó a miles de pacientes entre los años 70 y 80. Ante el Parlamento, el mandatario dijo que es un día de vergüenza luego de que una investigación abierta en 2018 revelara que el sistema público de sanidad y el gobierno británico encubrieron durante décadas que más de 30.000 pacientes con hemofilia presuntamente se contagiaron con VIH y hepatitis C, de los cuales más de 3.000 murieron. Las pesquisas determinaron que las infecciones y muertes no fueron un accidente, sino que podrían haberse evitado mayoritariamente. Al menos un muerto y 30 heridos dejan las turbulencias presentadas durante un vuelo que cubría la ruta de Londres a Singapur de la aerolínea Singapore Airlines, según el portal Flightradar, que registra los vuelos del mundo. El avión, un Boeing 777, sufrió una súbita pérdida de altitud durante 4 minutos, por la que descendió desde los 37.000 a los 31.000 pies cuando aparentemente logró estabilizarse. El piloto pidió aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Bangkok, donde fueron atendidos los heridos. Continuamos con nuestra serie de informes especiales de cara a las elecciones generales del 2 de junio en México. Asesinatos, agresiones, atentados y amenazas han marcado el actual periodo electoral. De acuerdo con organizaciones no gubernamentales, es el proceso más violento de la historia. Las autoridades han activado protocolos de seguridad para brindar protección a los candidatos, pero el riesgo es latente en distintos puntos del país. Nuestros corresponsales Aurora Bayud y Mario Carbonell prepararon el siguiente informe. Lucy Meza, candidata opositora a gobernadora del estado de Morelos, suele hacer sus recorridos de campaña custodiada por el ejército. Desde que lanzó su candidatura, ha recibido amenazas para que se retire de la contienda. Miren, nosotros cuando empezamos con toda la parte de la precampaña, en el mes de enero justamente, nos asesinaron un candidato de Acción Nacional que iba para candidato a diputado local, Giovanni Lezama, fue el primero de los caídos de este frente, y así han estado presionando a nuestros líderes. Desde el inicio del proceso electoral y hasta finales de abril, organizaciones no gubernamentales como Laboratorio Electoral han contabilizado 50 asesinatos de candidatos, precandidatos o aspirantes. Los ataques armados también son monitoreados. En estos se cuenta la embestida que sufrió Jesús Corona, candidato a gobernar el municipio de Cuautla, Morelos. Su camioneta recibió el impacto de 22 balas. Aún así, no renunció a su candidatura. El mismo pueblo me cuida, me protege y seguimos firmes. Yo creo que el proyecto es sacar a mi municipio adelante, sin miedo, como yo siempre lo he dicho. El estudio Votar entre balas, de Data Cívica, ha registrado agresiones consideradas de violencia político-criminal en cerca de 600 municipios del país, que concentran 75 millones de habitantes. Algo importante que hemos detectado es que 8 de cada 10 agresiones son contra personas de nivel municipal. Y entonces ahí es como muy claro que el crimen está tratando de controlar el nivel territorial más pequeño, ¿no? Las estadísticas muestran que los ataques se intensifican en la recta final de las campañas, pero el pico de la violencia se espera para los días previos a la elección. Según estimaciones de la consultora Integralia, estos comicios de 2024 serán los más violentos de la historia. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía. Les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com y seguirnos en nuestras redes sociales.